Uga, Urame, Ujalel, Shezib Barapa. Down the Via Dolorosa in Jerusalem that day, the soldiers tried to clear the narrow street, but the crowd pressed in to see the man condemned to die on Calvary. He was bleeding from a beating, there were stripes upon his back, and he wore a crown of thorns upon his head, and he bore with every step the scorn of those who cried out for his death. Down the Via Dolorosa, all the way of suffering, like a lamb came the Messiah, Christ the King. But he chose to walk that road out of his love for you and me. Down the Via Dolorosa, all the way to Calvary. Por la Via Dolorosa, triste día en Jerusalén, los soldados le abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Por la Via Dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti, por la Via Dolorosa, al Calvario y a morir. The cup that would cleanse the souls of all men made its way to the heart of Jerusalem. Down the Via Dolorosa, all the way of suffering, like a lamb came the Messiah, Christ the King. But he chose to walk that road out of his love for you and me. Down the Via Dolorosa, all the way to Lo que ustedes acaban de ver, según las personas que
pues conocieron un poquitito más a fondo este sacrificio de nuestro Señor, mis amados, no fue comparado en sí a lo que verdaderamente le sucedió. Esto fue quedó algo así muy mínimo, algo parecido. Y pues nosotros los invitamos, ¿verdad?, a que verdaderamente tengamos pues reverencia, dignidad, que hagamos todas y cada una de las cosas que Dios pide, porque lo que Él hizo, mis amados, lo que Él hizo fue verdaderamente único. Así es de que ese es el verdadero significado y ese es el verdadero sentido de lo que significa para usted, a mí, la verdadera Pascua. Hoy yo les voy a compartir el tema titulado Pascua o Easter, en manera de pregunta. Quiero que abra su Biblia, por favor, conmigo en Mateo 27, en los versos 35. Voy a leerle una parte bíblica para iniciar. Mateo 27, por favor, en el verso 35. El tema se titula Pascua o Easter. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes, y sentados le guardaban allí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita, y pusieron sobre este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, le decían: A otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora 6ª hubo tinieblas y sobre toda la tierra hasta la hora 9. Cerca de la hora 9 Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndole en una caña le dio de beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Hoy domingo, 12 de abril, es una de las fechas más respetadas alrededor del mundo, aún entre personas que no conocen el significado de la muy especial y celebrada Pascua para todos nosotros, la Iglesia de Dios. Inicié la lectura en estos escritos que el apóstol Mateo, inspirado por el Espíritu, escribió para que tuviéramos evidencias, para que tuviéramos indicios de que Jesús, el Salvador el Salvador y Rey de nuestras vidas, verdaderamente vino a este mundo, dice la Biblia en Lucas 1:35, engendrado por el Espíritu Santo, y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, según San Juan 1, versículo 14. En otras palabras, que Jesús, el Rey, nació virginalmente de una mujer o de una virgen llamada María. Cuando Jesús tenía 30 años de edad, narra San Lucas en el capítulo 3, versículo 23, inició su ministerio, preparando así a 12 personas a quienes llamó apóstoles. ¿Para qué? Para instruirlos y para posteriormente enviarles a ser más discípulos.
3 años después, en este caso tenía 30 cuando inició su ministerio, 3 años después, él terminó su plan como maestro en Israel y era entonces el tiempo adecuado de ir a la cruz para ser crucificado y de esa manera consumar la obra más maravillosa que un hombre pudo haber hecho en la historia de toda la humanidad. Claro, morir voluntariamente por toda la humanidad sin tener culpabilidad. Dice la Biblia en San Juan 19, versículo 30, consumado es. El Salvador del mundo había completado fielmente su misión cuando él cumplió 33 años de edad. Según la ciencia médica, 33 años es considerado la última etapa de la juventud. Y esto es impresionante, ya que era imposible que la perfección del cuerpo de Cristo experimentara un proceso de envejecimiento, ya que Él fue perfecto de acuerdo a las Escrituras, dice 1 de Pedro 2, versículo 22, que en Él jamás se halló pecado ni mentira en su boca. Por esta causa, el cuerpo de Jesús no podía experimentar envejecimiento ni la descomposición en la tumba, ya que su vida fue perfecta. El Maestro de Maestros, el Rey de Reyes, el Salvador de nuestras vidas, fue perfecto. Y es importante saber, mis amados, y gente que nos escucha a través de estos medios, que todo ser humano entienda que Jesús nació. Él vino a habitar esta tierra, Él vino a dar a conocer al Padre para que finalmente, o para que fielmente, diera a conocer o entregara su vida, tal y como el canon bíblico lo anunció de una manera profética desde el Génesis. Incluso, si usted quiere rectificar o comprobar y entender de una manera más detallada de cómo el Cordero iba a venir a morir en una cruz, basta que usted vaya a las Escrituras en Isaías capítulo 53, en donde de una manera impresionante este hombre, 600 años, más de 600 años antes de la venida del Cristo, de la venida del Mesías, dio asombrosos detalles y evidencias exactas de la vida, de la muerte y de la resurrección de el que hoy usted y yo conocemos como Jesús, el Salvador de este mundo, el Salvador de nuestras vidas, convirtiéndose así entonces como nuestra Pascua. El Cordero Pascual, el Cordero inmolado, el Mesías es nuestra Pascua, según la Biblia en 1 Corintios 5, en el versículo 7. Yo dije Pascua, ¿ok? No dije Easter. Tampoco dije Día del Conejo o Día de esconder huevos. Por cierto, ¿verdad? ¿Quieren saber un dato? Hoy en Minnesota tenemos una blanca Pascua. Es curioso, ¿no? Porque desde que yo recuerdo 25 años viviendo en este país, por lo menos 22 aquí en Minnesota, que yo me acuerde, creo que no habíamos tenido un día de Pascua nevado como hoy. Y hoy tenemos muchísima nieve, bastante nieve allá afuera, ¿verdad? Para que vean que sí existe, verdaderamente existe un Dios. No es producto de la casualidad. Es Dios enviando a su nieve. Puede leerlo en los Salmos, por cierto, ¿verdad? Para que sepa. Entonces, el tema que yo voy a compartir hoy se titula Pascua o Easter. ¿De dónde se originó esta famosísima práctica, por cierto, ¿verdad? Que les di el dato de que había nieve allá afuera porque muy probable mucha gente no va a poder salir a celebrar su día de Easter, ¿verdad? Celebran el famosísimo Día de Conejo, la práctica de ir a esconder huevos, pero ¿de dónde usted cree que se originó eso? Porque hay gente que ya le perdió el sentido a lo verdadero. ¿Por qué Pascua? ¿Por qué Easter, pastor? Bueno, el origen del Easter se remonta prácticamente desde la antigüedad, desde el Génesis, después del diluvio, hermanos. Hubo un hombre que fue bisnieto de Noé, llamado Nimrod. Y ahí en Génesis, en el capítulo 10,
en el versículo 8, habla este hombre llamado Nimrod, y que se nombra como el primer poderoso en la tierra. Fue un hábil cazador, muy malo, un hombre muy malvado, por cierto, este Nimrod, quien construyó varias ciudades. Entre ellas se menciona Babel y Nínive, según Génesis en el capítulo 10, se lo dejo de tarea. La historia narra que la esposa, dije la historia, no dije la Biblia, porque la Biblia no da datos de la esposa de Nimrod. La historia narra que la esposa de Nimrod, el bisnieto de Noé, llamada Semiramis, después de que murió Nimrod, esta mujer lo deidificó. ¿Y eso con qué se come, pastor? Lo convirtió en un dios. Semiramis, la esposa de Nimrod, convirtió a Nimrod, ya muerto, en un dios, y le llamó el dios Sol, y le llamó también el dios dador de vida. Fue tan grande el éxito que obtuvo esta mentira, propagada por esta mujer, ¿verdad? Semiramis, esposa de Nimrod. Fue tanto el éxito que consiguió muchos seguidores al grado de convertir esta creencia en religión. Y sus seguidores fueron llamados adoradores de Baal, que significa Señor, quienes dedicaron su vida a la idolatría, a la adoración de demonios, a sacrificios humanos y toda clase de prácticas diabólicas. Esa fue la religión que levantó esta mujer llamada Semiramis, esposa de Nimrod, según escritos. Más tarde, Semiramis tuvo ilegítimamente un hijo que le llamó Tamuz, porque su esposo Nimrod ya estaba muerto. Nace Tamuz, pero esta mujer astutamente convence a sus seguidores de que su hijo había nacido de una manera sobrenatural y que era el mismo Nimrod renacido o reencarnado en Tamuz, su hijo. Hágame usted el favor, hermanos, ¿no? Y en Génesis 3, versículo 15, ya había una profecía mesiánica, en donde se nos hizo una muestra, en donde se nos muestra bíblicamente que en este mundo iba a venir un Salvador. Y ella hizo creer a la gente que Tamuz, su hijo, o el Nimrod renacido o reencarnado, era el prometido Salvador de lo que las Escrituras hablaban en aquella época, hermanos. Imagínate. La gente comenzó a adorar a Tamuz y al mismo tiempo adoraban a esta mujer, a la cual reconocieron como la diosa de la fertilidad. En otras culturas, esta mujer fue conocida como Astur, Astarte, Astarot, Estrella o Istar. De ahí se derivó el nombre Ister, y este nombre sí aparece en la Biblia, el nombre de esta diosa. Esta práctica se metió a la iglesia para celebrar la supuesta fiesta de la primavera. Nada que ver con la Pascua de los judíos, nada que ver con la Pascua de Jesús. Ella asoció la creencia de que los conejos fueron símbolos de la fertilidad, y como ella se atribuyó el nombre de la diosa de la fertilidad, pues asumía que ella era la diosa de los conejos, ¿ok? La fertilidad. Y los huevos fue porque los antiguos babilonios, escuche bien, tenían una leyenda de que de una manera milagrosa cae un huevo del cielo, y el huevo cayó en el río Éufrates, y que ese huevo caído en el río produjo vida, y le dio vida a una supuesta diosa llamada Astarte o Semiramis, la esposa de Nimrod, imagínate. O Astarot, Astarte, Ister, pues, ¿verdad? Y esto sí aparece en la Biblia, Incluso, si sabían que el famosísimo y el más sabio hombre llamado Salomón, entre los hombres, adoró a esta deidad. Eso está en Primera de Reyes 11, versículo 5. La van a mirar a esta mujer como Astoret, diosa de los sidonios, a la cual el rey Salomón adoró. Yo le hago una pregunta, hermano. ¿Usted celebra la Pascua o celebra el Easter?
Porque hay muchas evidencias de que el Easter no tiene nada que ver con la celebración de la Pascua. Ya le expliqué por qué el conejo, ya le expliqué por qué los huevos. Ya cada quien puede tomar su religión, ¿verdad? Si quiere seguir a Semiramis. ¿No? Yo simplemente le explico. Con partes, ¿verdad?, de la historia y con partes de la Biblia. Ahora, la Pascua es una de las 7 fiestas de Dios que celebraban los judíos. Las fiestas no eran de los judíos. Las fiestas son para Dios, de parte de los judíos. Así como hoy celebramos la Pascua porque es fiesta de Dios. Jesús mismo es la Pascua, ¿verdad? Y eran fiestas muy especiales, muy importantes por el significado. Dice la Biblia en 1 Corintios 5, versículo 7, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, ahí no dice porque nuestro Easter, o porque el día del conejo, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros, y eso es lo que le mostramos en el video. Jesús es la Pascua. Durante la Pascua, los judíos tenían prohibido utilizar levadura. De hecho, ellos tenían que sacar, durante esos 7 días que se celebraban la Pascua, los judíos tenían que sacar toda la levadura de sus casas, literalmente hablando, ¿verdad? ¿Por qué? La misma Biblia nos lo dice. Si usted quiere saber cuándo se celebró la primera Pascua, establecida por Dios, porque la Pascua no fue establecida por ningún hombre, Dios mismo la estableció en Éxodos capítulo 12, se lo dejo de tarea, Deuteronomios 16. Narra la Biblia en Éxodos 12, en el capítulo 11. Yo les quiero leer Deuteronomios 16, versículo 1, pero recuerden muy bien que la Pascua se celebró porque los judíos o los israelitas eran esclavos en Egipto. Y Egipto estaba oprimiendo a sus enemigos, lógicamente. Lo mismo sucede con la gente sin Dios hoy día. Como la gente sin Dios está esclavizada al pecado, el pecado de alguna manera los está oprimiendo y los aflige en este mundo. El Egipto espiritual. Dice la Biblia en Deuteronomio 16, versículo 1, guardarás el mes de Abib y harás Pascua a Jehová tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche. No comerás de ella pan con levadura. 7 días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque a prisa saliste de la tierra de Egipto, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. Abib no es tu compadre. Abib era el primer mes en el calendario lunar de los hebreos. Era algo así entre marzo y abril. En nuestro calendario gregoriano, lógicamente. La Pascua, originalmente del término... voy a definirles lo que significa Pascua, ¿ok? Porque en la Biblia todas las palabras tienen un significado. La Pascua originalmente proviene del término arameo Pasca, del hebreo Pasak, que significa Pasca o Pasak, pastor. Significa pasar por encima, significa pasar sobre. De hecho, si usted es de mi pueblo, pass over, así se dice en inglés. Usted sabe qué significa pass over, pasar sobre. Eso es lo que, así significa la Pascua en el inglés, mejor explicada todavía, ¿verdad que sí? Y la Pascua era una figura profética de la misma vida de Cristo. El Cordero Pascual, el Cordero que nos pasó por encima de tantos pecados que teníamos, por la gloria de Él, ¿verdad? Para su gloria y por la gracia de Él. Dice la Biblia en Éxodos 12, versículo 21, y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Dios mismo dándole órdenes a Moisés para que por primera vez se estableciera la Pascua. Miren, la Pascua, yo les dije hace rato, la primera fiesta de las 7 fiestas que celebran los judíos. La Pascua es la primera fiesta de los judíos.
como simbolismo significa proféticamente que Jesús murió y pasó por encima de todo el pecado del mundo, San Juan 3:16, llevándolos a la cruz. La segunda fiesta, que era los panes sin levadura que celebraban durante esos primeros 7 días, ¿verdad?, de la Pascua. Los panes sin levadura también tienen un significado profético. ¿Cuál era? Jesús es puesto en la tumba para remover el pecado de todo el mundo. ¿Ok? Esos eran los panes sin levadura. Cuando a Jesús lo pusieron en la tumba, simbólicamente traía, ¿verdad?, ese significado de los panes sin levadura, porque Jesús ya estaba puesto en la tumba. Entonces, los panes sin levadura durante la fiesta era una práctica judía que los hebreos tenían que estar sacando. Ellos tenían prohibido tener en esos días levadura en su casa porque no la podían utilizar. Y Jesús, puesto en la tumba, como esa figura de pan sin levadura, porque la vida de Cristo Jesús es el pan sin mancha. Acuérdense que lo que vino a manchar la verdadera levadura o la vida de Cristo fue la religión. Usted lo miró en el video. Los judíos manchados con religión mataron al verdadero pan limpio. Hoy día, mi amado hermano, muchísimas gentes no quieren nacer de Dios. No permiten nacer de Dios. Están metidos en una iglesia. ¿Por qué? Porque ya dejaron meter una doctrina rabínica, una doctrina de hombres. Ya está manchada la vida de Cristo Jesús. Está manchada la Pascua. Ya no dejan que la palabra de Dios penetre en los corazones. Y esos panes sin levadura que proféticamente estaban señalando cuando Cristo Jesús estaba en la tumba, porque Él es el pan limpio, Él es el pan que descendió, dice, Él mismo se lo dijo a los religiosos. No, nuestros padres no comieron el verdadero pan, comieron el maná, ¿sí? Pan de nobles, pan de ángeles, sí, porque se los dio mi Padre. Pero no comieron el verdadero pan que descendió del cielo. Yo soy el verdadero pan que descendió del cielo. Y hoy, ¿verdad?, tristemente, la doctrina ya se manchó. Ya se ensució de doctrinas y enseñanzas de hombres, ¿verdad? Ahora ya no es lo que dice la Biblia. Ahora es lo que dice o lo que piensa el apóstol, ¿no?, o el evangelista. Entonces, los judíos debían sacar toda la levadura durante esos días, ¿no? Simbólicamente tenían que estar sacando el pecado de sus corazones. Y eso es lo que debemos de hacer también usted y yo, cristiano, que celebramos la Pascua. Tenemos que sacar todo pecado de nuestros corazones, ¿no? Los panes sin levadura o panes sin sabor, lo acabamos de leer, que significa que también le llamaban los panes de aflicción, les debía de acordar todas las aflicciones y la necesidad de su propio juicio. Porque si hay algo que entendemos en la Biblia es que somos salvos, Efesios 2, salvos por gracia, no porque no lo merezcamos. Juicio del cual nos libertó el Señor Jesús al morir en esa cruz. Jesús es el pan de vida, Él es el pan sin levadura. Por eso, de una manera directa y de una manera rotunda, ¿verdad?, confrontó a los religiosos y les decía a sus discípulos: cuidaos, tengan cuidado de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. No se vayan a ensuciar. En cierta ocasión también, ahí en Mateo 16, les dijo: guardaos, cuídense de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Dice que es, ¿verdad? Bueno, la levadura, cuídense de la levadura que son la falsa doctrina. Y lastimosamente hoy, ¿verdad?, mucha gente ya no nace de Dios. Ya no nacen de Dios. Simplemente están viviendo una vida religiosa porque está tan manchada, tan tergiversada. Así como inicialmente la doctrina era pura, era limpia, la palabra de Dios. Hoy usted y yo miramos, ¿verdad?, cómo hay pan leudado en las doctrinas. La doctrina católica, la doctrina metodista, la doctrina ortodoxa, esas doctrinas episcopales, no estaban así, hermanos. Y la doctrina cristiana también no estaba así, leudada. Pero nosotros somos los que hemos permitido meterla. Cuando debemos
sacarla, limpiar todo pecado que nos asedia. En esos días también, ¿verdad?, se les celebraban posteriormente la fiesta de los primeros frutos. ¿Y eso qué significa, pastor? La tercera fiesta para Dios de los judíos. Jesús se levantó de los muertos. Esa es la fiesta de los primeros frutos. Solo la muerte de Jesús produjo la vida, como el primer fruto, la vida eterna en nosotros. Él es el que trae fruto de vida eterna en nosotros. Posteriormente se celebran a los 50 días se celebra el Pentecostés, Penta 50, ¿verdad? En donde el Espíritu Santo, quien rechazaron los israelitas allá en el monte de Sinaí, 1200 años después, se viene a manifestar visiblemente en Jerusalén el poder del Espíritu que Cristo Jesús mismo se los dijo a sus discípulos: vayan y esperen. 120 años después, un año por cada tribu de Israel, el pueblo terco, ¿verdad? Y usted y yo somos testigos. Ahí en el libro de los Hechos, ahí en el capítulo 2 dice que en el día de Pentecostés vino con poder. Visiblemente miraron cómo el Espíritu Santo llenó y controló al verdadero templo del Dios vivo. ¿Quién es, pastor? Usted y yo. A esos 120 que estaban ahí para predicar la palabra del Señor fueron controlados. Esa era la fiesta del Pentecostés. En el Antiguo Testamento, la gloria de Dios llenaba el templo. Y en el Pentecostés, Jesús demuestra que es la obra del Espíritu Santo el que llena y el que controla el templo para hacer la gran comisión. ¿O ignoráis que usted y yo somos el templo del Espíritu Santo de Dios? No nos vamos a meter con las otras tres fiestas: trompetas, expiación y tabernáculos, que ciertamente, aunque todo lo relaciona con la vida del Mesías y tienen cumplimientos proféticos, no nos vamos a meter con eso. Yo quiero que nos enfoquemos en lo que estamos celebrando hoy. Jesús muere, hermanos. Nuestra Pascua fue puesta en la tumba. Y hoy yo les voy a compartir que Él resucitó. Él venció la muerte física y espiritual, la segunda muerte que Él venció, la cual les va a producir condenación eterna a todo aquel que no se arrepienta. Dice la Biblia que usted y yo, cuando usted y yo entreguemos este cuerpo, dice la Biblia: bienaventurados todos aquellos que están escritos en el libro de la vida y del Cordero, porque la muerte, dice Apocalipsis, porque la muerte la segunda muerte no tiene poder sobre ellos. Y esa es la muerte que venció Jesús. Porque la muerte física, bueno, nos vamos a morir algún día. Vamos a entregar este cuerpo algún día. Jesús vino a vencer la muerte espiritual. Su vida, muerte y resurrección significa que usted y yo vamos a morir en este cuerpo, pero el que cree en mí, dice San Juan 14, versículo 6, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, ¿verdad? Y de cierto os digo que el que cree en mí, aunque muera, vivirá. ¿Crees esto?, le dijo. ¿Usted cree eso? Yo lo creo, porque Él cambió verdaderamente mi vida. Yo no tengo una religión, tengo una relación con mi Pascua, con el que me pasó por encima de tantas y tantas maldades que hice. Él me dijo: venga, hijo mío. ¿Cuánto me cuesta, Señor? Nada. Simplemente arrepiéntete, reconóceme como el Señor y Salvador, y tienes un lugar conmigo. Yo le dije: heme aquí, Señor. Dame de ese pan de vida, dame esa Pascua. Yo quiero que pases por mí. Vamos a descubrir entonces lo que los religiosos, esa levadura que manchó el verdadero sentido espiritual que la palabra de Dios produce en los corazones. Vamos a descubrirlo en la Biblia. ¿Qué les parece? ¿Verdad? Los religiosos creían que Jesús los religiosos creían que Jesús era un mentiroso, ¿no? Pero, bueno, lastimosamente hoy, para tristeza lo digo, como decía San Pablo, muchos creen todavía que Jesús es un mentiroso. O sea, no lo tienes que decir con palabras, con la vida que muchas personas están llevando, lo dicen, ¿no? Vamos a descubrir, por favor, en Mateo 27, voy a leer 4 versos para ingresar al 28. Mateo 27, por favor, sígame con su vista en los versículos 62 al 65.
Yo estoy bien convencido, mi amado, que la Biblia produce vida, y yo quiero que la palabra del Señor sea la que produzca la vida en usted. Verso 62 dice lo siguiente: al siguiente día, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato. Aquí ya Jesús había entregado su vida, ¿ok? Él ya había entregado su vida, diciendo: Señor, nos acordamos de aquel engañador. Noten las palabras de estos hombres. Nos acordamos de aquel engañador que dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id a asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, y sellando la piedra y poniendo la guardia, dice la palabra del Señor. Pero yo quiero que notemos que las mismas personas del Sanedrín, los que leían las Escrituras, los más influyentes entre los judíos, le llamaron a Jesús Salvador el engañador. Vamos a asegurarnos que este engañador no vaya a utilizar ese plan para que los mismos judíos, sus mismos seguidores, lo vayan a robar. Y después digan ellos: ¿se dan cuenta que Jesús ya no está en el sepulcro? Él resucitó. Ellos pensaban que era una mentira. Yo le hago una pregunta, mi amado hermano. ¿Qué piensa usted de Jesús? Usted como oyente. ¿Usted se une a la opinión religiosa? Gente que jamás se quiso arrepentir, siendo testigos de todo lo que Jesús fue capaz de hacer, que dio visto a los ciegos, limpió leprosos, hizo caminar paralíticos, echó fuera demonios, incluso levantó muertos. Estos hombres no se conformaron ni con los hechos, ni con las palabras de Jesús, y mandaron guardias para asegurarse que nadie intentara robar el cuerpo de Jesús. Y según ellos, hacer mentiroso a Jesús. Públicamente lo querían, según ellos, avergonzar. Yo quiero seguir leyendo, por favor, ahí en Mateo 28. Mateo 28, verso 1. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, dice la Biblia, ¿verdad?, que vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. El primer día era el domingo. Yo hace ratito les dije. De hecho, si usted mira el calendario que tenemos hoy, nuestro calendario actual, si usted nota, el domingo es el primer día de la semana. ¿Ok? El domingo se entiende, ¿verdad?, que fue el día que Jesús resucitó. Ahí lo vamos a estar leyendo ahorita. De hecho, el domingo, para los hebreos, inicia desde el sábado a las 6 de la tarde. Si usted lee Génesis, cuando Dios hizo toda la creación, en Génesis capítulo 1, en el versículo 4, en el versículo 8 y en el versículo 13, dice: y Jehová dijo, sea la luz, y fue la luz. Y fue la tarde y la mañana, Noten bien, cómo divide. Tarde y mañana, las 6 de la tarde. A partir de una tarde antes, ya era día ya iniciaba ahí el primer día, el día pues para los hebreos, ¿no? Para ellos no existían, por cierto, nombres a los días, Ellos no decían que domingo, ellos no decían lunes y martes y miércoles, no. Ellos nomás decían el primer día, el segundo día, así como lo leemos en el Génesis. Y aquí dice el primer día de la semana, ¿verdad? Entonces, versículo 2, acuérdense bien, nosotros por eso celebramos la muerte de Jesús en este día. La muerte y la resurrección de Jesús. Creemos que Jesús resucitó el domingo. Por eso, con toda reverencia, cristianos, tenemos que reunirnos el domingo. Versículos 2 y 4. Y hubo un gran terremoto,
porque el ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. ¿Cuántos han tenido la oportunidad de mirar a alguien que parece que está muerto? Quedan así completamente inconscientes, no se mueven. Su cuerpo está totalmente desvanecido, sin fuerzas. Dice otra versión que los guardias temblaron de miedo cuando lo vieron y cayeron desmayados por completo. En otras palabras, ni siquiera se acordaron de su espada para utilizarla. Una persona muerta queda así, miren, yo no sé cuántas personas hayan desmayado. Cuando una persona colapsa, se desmaya, queda exactamente como un muerto. De esa manera quedaron los guardas, hermanos. Y quiero que me siga con mucha atención por los datos que yo estoy diciendo, ¿no? Para que descubramos quién verdaderamente es el mentiroso. Si Jesús y la Biblia o la gente religiosa, ¿no? Imagínate experimentar un terremoto e inmediatamente mirar un ángel sentado ahí en una piedra. Dice la Biblia que removió la piedra porque la piedra era bien pesada, las piedras eran pesadísimas, con intención de que nadie llegara a meterse a robarse un cuerpo. Esa era la intención. Y las piedras las tenían que remover. De hecho, ¿verdad? Había una manera de no cargarlas porque no podían aguantarse la piedra. Simplemente las tenían que arrastrar, ¿no? Tenían una técnica, una táctica. Dice la Biblia que este ángel llegó y la movió como quien mueve una silla, hermanos. Así de sencillito. Y todavía la utilizó hasta de asiento, imagínate. Dice la Biblia que su aspecto de este ángel era brilloso, era luminoso. Quiero que entiendan muy bien que cuando dice que su aspecto era como un relámpago, ¿ah? Yo quiero que entiendan, mis amados hermanos, que la luz sobrenatural de parte de Dios es capaz de bloquear nuestra vista. ¿Por qué creen que ahí en Hechos 9, cuando dice la Biblia que se le apareció esa luz admirable de Jesús, quedó ciego 3 días? No era cualquier luz, era una luz bastante luminosa. Si usted se le queda mirando a la luz del sol, créanme que no va a aguantar mucho, hermanos. No va a aguantar mucho, y cuando deje de mirar el sol, se queda así como bloqueado, como que mira una mancha negra. Imagínate la luz que se les apareció a los guardas. Y no solamente quedaron ahí todos bloqueados de su vista, sino que quedaron como muertos, quedaron desmayados, pues, en pocas palabras, ¿no? Sus vestiduras blancas es símbolo de pureza y de santidad. Eso es lo que simboliza las vestiduras blancas de los ángeles. Santidad y pureza. Sabemos muy bien que todo ángel o toda persona o todo ser que está delante de Dios debe tener o debe de vivir así, hermanos. Debe tener pureza y debe de vivir en santidad. Así debemos permanecer como iglesia, hermanos. Por eso a su novia se le está preparando con su palabra, con la palabra de Dios. Se limpia el diario vivir. ¿Con qué limpiará el joven su camino? El creyente, el mayor, el menor, con guardar la palabra del Señor. Debemos de limpiar nuestra diario vivir con la palabra de Dios. Por eso dice la Biblia en Efesios 5, versículo 26 y 27, que Jesús dio su vida para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Queremos tener una relación de parte de Dios. Deja que la Pascua entonces pase por encima todos tus pecados y te limpie y te libere de esa vida impura, y estés limpio delante de Dios y puedas entrar al trono de la gracia, donde vas a encontrar misericordia y oportuno socorro, dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 3. Entonces, hay algo muy curioso. Vamos a leer el versículo 5, por favor. Hay algo bien curioso que quiero que notemos en el capítulo 5. Mas el ángel, dice la Biblia que quedaron como muertos los guardas, ¿ok? Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, los guardas estaban noqueados:
no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Un dato bien curioso que yo miro en esta cena, que ya que regularmente las primeras que se asustan, las primeras que se ofenden, que se sorprenden por cosas inesperadas, ¿quiénes son, hermanos? ¿Los hombres o las mujeres? ¿Quiénes son las primeras que pegan el grito en el cielo, decimos por ahí? Hasta de un ratón se asustan, ¿sí o no? Yo quiero que noten que los guardas quedaron desmayados, noqueados. Y las mujeres, ¿verdad? Que son las primeras que pegan el grito, ellas nomás se quedaron así, ¿no? O sea, sí se atemorizaron, dice la palabra del Señor. Por eso el ángel les dijo de una manera, les favoreció, ¿no? Les dijo, no teman, mujeres. El ángel sabía perfectamente que estas mujeres buscaban a Jesús. Él también conocía, en este caso, ¿no?, la irreverencia de la guarda o los guardias que estaban ahí. El ángel sabía que estas mujeres amaban a Jesús. Ellas estaban bien dolidas por lo sucedido. Y él mismo se los declara, yo sé que ustedes vinieron a buscar a Jesús. Por eso les dijo, no teman, no se turben, no griten, no se exalten. ¿Sí sabían que los ángeles tienen la capacidad de conocernos en el área espiritual? Así como este ángel de Dios sabía que estas mujeres eran fieles a Jesús, también los demonios conocen quién sigue a Jesús de una manera genuina y quién solamente se mete a las iglesias a masticar chicle, según Hechos 19:15. A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ¿y tú quién eres? ¿Sí? Los ángeles de Dios también conocen, así como conocían bien la condición de estas mujeres, también así los demonios, que son seres espirituales, también conocen la vida de la gente que no se ha dejado limpiar por el verdadero pan de vida. No ha celebrado una Pascua, en otras palabras. No ha dejado que el Señor te limpie de los pecados. Versículo 6, por favor. No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Ahí está, No está aquí, le dice claramente el ángel, pues ha resucitado, como dijo. Es importante subrayar esa frase, como dijo. Venid y ver el lugar donde fue puesto el Señor. Ellas no iban a tener manera de mirar si se había levantado, ¿no? Porque estaba una piedra ahí. No. Ha resucitado, como dijo. En otras palabras, el ángel les está diciendo como en cierto reproche, hermanos, ya que las mujeres fueron a buscar el cuerpo para ungirles. Si usted lee Marcos en el capítulo 16, hay más evidencias de lo que yo estoy diciendo. Ellas compraron especies aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús, y el ángel les declara, ¿por qué hicieron gastos extra, mujeres? ¿Acaso no les dijo el Señor Jesús repetidas veces que Él se iba a levantar de la tumba? ¿Para qué invirtieron esos gastos? ¿Para qué hicieron esos gastos innecesarios? Él les dijo que iba a resucitar. Y en cierta manera a muchísimas personas también así nos pasa, hermanos. Somos cristianos, sabemos que Jesús va a venir, en las iglesias se nos predica día tras día, semana tras semana, se nos predica a las iglesias, el Señor va a venir. El Señor en cualquier momento va a sacar a su iglesia de este lugar. ¿Y qué hacemos? Hacemos muchísimas veces lo que hicieron estas mujeres. Invertimos en lo que no debemos de invertir. Y ahí vamos todavía como creyendo y no creyendo. Si Jesús dijo, voy a resucitar. Hoy Jesús nos ha dicho claramente, voy a venir. Y yo estoy bien consciente, y estas son mis convicciones, el Señor viene en cualquier rato, hermanos. Basta con ver los días que estamos viviendo. El Señor va a venir. Muchas personas no se han preparado para la venida del Señor. Yo no sé si usted se está distrayendo comprando especias también para ungir un cuerpo
que ni siquiera se iba a quedar ahí postrado en la tumba. No, hermano, el Señor va a venir por nosotros, en cualquier momento va a aparecer. Él está bien cerca, hermanos. Sin embargo, muchas personas parece que Él nunca va a venir, ¿verdad? Versículo 7, por favor. Mateo 28, 7. E id pronto y decid a los discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y con gran gozo, fueron corriendo a dar las buenas nuevas a los discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, dice, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Era una manera hebrea de saludar, ¿ok? Así como quien dice, regocíjate, gózate, ¿no? Salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies. ¿Y qué hicieron, mis amados? Le adoraron. Cuando ellas abrazan sus pies, estaba cumpliendo algo profético, ¿no? De hecho, abrazar los pies era una costumbre oriental de una persona hacia un soberano, hacia su señor, lógicamente, ¿no? Y este fue un acto de respeto y fue una forma de expresar su completa sumisión al Señor de señores y Rey de reyes, al que verdaderamente había vencido la muerte física y la muerte espiritual. Le adoraron, hermanos. Le adoraron como un claro reconocimiento de dignidad de que Jesús era el verdadero Hijo de Dios, ya que se rindieron ante el Rey para obedecerle tal como un esclavo obedece a un amo. Esa fue la actitud que ellas manifestaron y proféticamente se estaba cumpliendo ahí. Notemos lo que Jesús les dijo inmediatamente, ¿ok? En el versículo 10. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Jesús una vez más, ¿verdad?, mira su corazón y les dice, no se asusten, hijas, ya no se turben, que nada les intimide, lo que están mirando es una realidad. Quiero que notemos, mis amados, que en nuestra humana existencia todavía nos cuesta muchas veces entender y creer genuinamente lo que Jesús nos promete. Ahí está la prueba, mi amado. Ahí están las pruebas. El Señor les dice, ya por favor, dejen esa actitud turbada. Ya no se sofoquen, ya no se turben. Es una realidad. Yo ya resucité, ya les demostré lo que les dije. ¿Ya? Versículo 11. Mientras ellas iban, he aquí unos guardias o guardia fueron a la ciudad. En pocas palabras, ya se les había pasado el desmayo, ¿no? Y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. ¿Estamos ahí? Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados. Estaban escuchando la verdad, hermanos. Ellos dijeron de una manera mentirosa, vayan guardias y vamos a desenmascarar al mentiroso Jesús, que dice que es el Cristo. Lo vamos a desenmascarar. Ahí quédense guardias. Sin embargo, los guardias vinieron y les dijeron, ¿saben qué? Miren, la verdad se apareció un ángel y nosotros nomás miramos que algo alumbró y miramos un ángel ahí y de ahí ya no supe ni qué onda. Eso se lo dijeron a los religiosos y le dijeron, espérate, mucho cuidado con que digan eso, guárdense por favor eso. Sigo leyendo. 13. El 12. Reunidos los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos reciben por ahí? Y diciendo, decid vosotros, sus discípulos, porque eso no era la realidad, eso es lo que tenían que decir, recibiendo soborno. Sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si lo oyera el gobernador,
nosotros le persuadiremos, serán corruptos como su padre el diablo, y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Miren nomás lo que hace el dinero. Ya no hace ni lo que la Biblia hace a veces. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy, hasta el día que estaba estableciendo esos escritos San Mateo, ¿verdad? Ahora yo quiero subrayar esa frase cuando dice la Biblia ahí, vayan y díganle que vinieron sus discípulos y de noche, ustedes reciban el dinero y déjenos el papel completo, ustedes déjenos el compromiso. Yo quiero que notemos hasta dónde es capaz de llegar el hombre con un corazón endurecido. Noten por favor cómo a las personas se les oscurece el corazón, se les entenebrece el corazón cuando están enemistados con Dios. Y hay muchas personas que están escuchando el mensaje y muy probable sea tu condición. Yo no me quiero burlar de nadie, mi amado hermano. Usted, hombre, mujer, niño, jovencito, adulto, que no le has dado tu vida a Cristo. Debemos de creer que Jesús es nuestra verdadera Pascua. Él está pasando, Él ya pasó, según San Juan 3:16, Él ya pasó los pecados por alto. Él es nuestra Pascua, nuestro Pasac en el idioma original. Y Él también está esperando que no endurezcas su corazón. Así como lo dice el libro de los Hebreos en el capítulo 3, si no estoy mal. Si os hablara el Espíritu Santo, no os endurezcáis en vuestro corazón, como vuestros padres endurecieron. Él no quisieron escuchar la voz del Espíritu Santo de Dios. El corazón endurecido está decidido, aún mirando evidencias, a rechazar a Jesús. Así como los nuestros, ¿no? Los nuestros que nos conocen se quedan mirando nuestras vidas y nos dicen, oye, pero ¿qué te pasó? ¿Qué sucedió con tu vida? ¿Cómo es posible que ahora piensas diferente? Eras un ateo, eras un escéptico de Dios. ¿Qué te pasó? ¿Qué te sucedió? Nada más ni nada menos que mi Pascua, Jesús, vino, le entrego mi vida y me dice, estás perdonado, consumado fue, te perdono. Ahora mi vida es diferente. Ahora no predicamos a Jesús, no predicamos a Jesús meramente con la palabra de Dios, sino primeramente con nuestras vidas y posteriormente con la palabra del Señor. Porque la fe viene por el oír, pero también tienen que ver nuestras vidas. Eso es lo que hace la verdadera Pascua, hermanos. Un dato bien interesante que yo quiero subrayar para que vean que cuando no se quieren doblegar delante de Jesús, vienen inventando mentira y mentira tras mentira, al grado de que ellos mismos se contradicen. ¿Por qué, pastor? Miren, el argumento de que los guardias se durmieron y los discípulos se robaron su cuerpo era bastante débil. Yo le hago una pregunta. ¿Me puedes dar, por favor, todos los datos de lo que sucedió anoche? Se supone que dormiste, ¿no? Se supone que estabas durmiendo. ¿Quién va a ser capaz de dar datos cuando está desmayado? Cuando está privado, decimos en México, ¿no? ¿Quién te va a dar datos? O sea, ¿se dan cuenta cómo la gente mentirosa, ellos mismos caen en sus propios hoyos, así como dice la palabra del Señor? Dice que cavan hoyo para los justos y esos hoyos son para ellos mismos, porque ellos mismos caen en sus mentiras. Nadie es capaz de darnos datos cuando estamos durmiendo, menos desmayados, ¿no? Entonces, ¿quiénes iba a creer esa semejante mentira? Además, estas personas dijeron, nosotros los vamos a cubrir, nosotros vamos a guardar con el gobernador. ¿Por qué? Porque un soldado romano, si se dormía, lo iban a matar. ¿Sí se acuerdan de este hombre? Creo que fue Cornelio, el carcelero, el que se iba a matar cuando en cierta ocasión a Pablo y a Silas los metieron a la cárcel y se pusieron a cantar una alabanza de Chuy García y de Julio Márquez, ¿se acuerdan?
Dice la palabra del Señor que le empezaron a cantar alabanzas a Dios. Dice que el lugar ese, la cárcel, se empezó a derrumbar, ¿verdad? Y las cadenas se le rompieron a todos los ladrones, a todos los reos. Y cuando este hombre se dio cuenta que se le habían escapado, ¿qué iba a hacer? Se iba a matar. Porque cuando a un soldado romano se le iba la gente, le costaba la cabeza, hermanos. Y lógico, estas personas, no, pues es que nos van a matar. No, dicen estas personas corruptas, la levadura que se le ha querido meter a la verdadera Pascua limpia. Déjanos a nosotros el papel, nosotros encargamos. Eran corruptos, eran astutos como su padre el diablo, Génesis 3, la serpiente, ¿no? Entonces, era muy débil ese argumento, ¿no? Definitivamente. Hoy día, mucha gente que no quiere arrepentirse, se siguen apoyando también en esos débiles argumentos. Hoy a lo mejor ya no crees lo que dice ahí, ¿no? Pues se durmieron y se lo robaron, ¿no? Pero, ¿cuántos argumentos humanos y débiles estamos utilizando o están utilizando mucha gente para rechazar a Jesús? ¿Cuántos? No, es que la Biblia fue escrita por un hombre, es que son ideas humanas, es que es un mito, es que la Biblia es una leyenda, es que son puros cuentos y que yo no creo que nada va a suceder. Bueno, mi amado oyente, déjame y te digo lo siguiente con todo amor y respeto. No es porque yo digo, no es porque yo creo, no es porque yo asumo, es la palabra de Dios. Consumado fue, y es por fe, ¿verdad? Basta con mirar la época que estamos mirando ahorita, hermanos. Principio de dolores, la antesala del fin ya se hizo presente. Esas son mis convicciones. ¿Verdad? Yo en estos días he estado platicando con servidores de la congregación en Casa de Oración Minnesota, y yo les digo que mis convicciones son las siguientes. Si usted no está de acuerdo, no está de acuerdo, pero esas son mis convicciones. Antes de esta pandemia que está azotando todo el mundo, antes de la pandemia era el hombre contra Dios. Dígase creyente o dígase no creyente, era el hombre contra Dios. Hoy día, ¿verdad? Porque Dios siempre ha tenido mucha paciencia, hermanos. Él es paciente, Él quiere que todos se arrepientan, ¿no? Pero ahora es Dios contra todos los hombres. Dígase creyente y no creyente. Esas son mis convicciones. Y es mejor que entendamos y nos humillemos bajo la poderosa mano de Dios, ya que ningún argumento, ninguna excusa, ningún soborno, ninguna religión, ni siquiera la influencia política o religiosa será capaz de excusar a todos los incrédulos en el día del juicio, tal y como le sucedió a estos hombres religiosos del Sanedrín. ¿Con cuál concepto nos quedamos, mis amados? ¿Con un cuerpo resucitado para vida eterna o con un cuerpo robado para perdición eterna? El cuerpo resucitado para vida eterna, en mis palabras, es la verdadera Pascua. En las palabras bíblicas es la verdadera Pascua. O el cuerpo robado para perdición eterna es la religión o son las costumbres del día del conejo. Yo no sé con cuál te quieres quedar. Yo me quedo con la Pascua. Yo me quedo con el cuerpo resucitado para vida eterna, hermanos. ¿Qué es lo que usted quiere? ¿Religión o realidad? ¿Se queda con el día del conejo, con un día del Easter o con el día de la Pascua? Vamos a leer Romanos 3:24 para terminar, hermanos. Gloria al Señor por su vida. Gloria al Señor por la obra maravillosa que hizo en nosotros. Romanos 3, versículo 24, por favor. Vamos a leer esta parte bíblica para irnos sobre el final. Abra su corazoncito, hermano, por favor. Yo estoy bien convencido que la Biblia es viva y eficaz y es más filosa, más cortante que esa espada de dos filos que penetra, partiendo el espíritu, partiendo los tuétanos, discerniendo los corazones, discerniendo los pensamientos del corazón, para que le dé una respuesta. Usted que no le da una respuesta. Vamos a leer. Romanos 3:24.
siendo justificados gratuitamente, no tiene que pagar nada, mi amado, si usted no es nacido de Dios, no tiene que pagar nada, siendo justificados gratuitamente por gracia, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahí está nuestra Pascua, 1 Corintios 5:7. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Es necesario que creamos, Le dejo de tarea Hebreos 11, por la fe, por la fe, por la fe, por la fe, todo es por fe. Para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto. Pasca, Pasac, esa es la Pascua de Dios. Pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Eso es lo que Dios nos quiere enseñar, mis amados. Miren, la resurrección espiritual, escucha bien lo que digo, la resurrección espiritual que algún día vamos a experimentar es la continuidad de una vida real. Aquí con este cascarón no acaba todo, créelo por fe. La resurrección espiritual es una continuidad de una vida real, tan real como ocurre en lo natural. Cuando una semilla se siembra, yo fui campesino, yo recuerdo que cuando yo sembraba una semillita ahí en la tierra, ya no cosechaba la misma semilla, no, esa semilla caía en la tierrita y después de elementos con el sol, el agua y la tierra combinados, comenzaba a surgir una plantita. Y ya ese cuerpo ciertamente se deshacía, ¿no? Y daba vida, hermanos. Era una continuidad de vida. Y cuando salía la planta, por decirlo, si eran de frijol, si era de cacahuate, si era de milpa, daba muchísimo fruto, hermanos. Y este cuerpo va a morir algún día, pero va a seguir, hermanos. Hay vida después de esto, ¿verdad? Entonces, Dios quiere decirte, ¿aceptas la dádiva de parte de Él? Para que este cuerpo, cuando lo entreguemos, usted y yo tengamos una continuidad de vida en Cristo Jesús y vivamos una eternidad en los cielos. Eso es lo que ofrece el Señor, mis amados. Nuestra vida va a continuar. Puedes leer 1 Corintios 15:35, Pablo lo explica. Yo te lo expliqué porque también fui campesino y sé de lo que Pablo hablaba. Hoy día no queremos perder el tiempo, queremos hacer un llamado al arrepentimiento, porque este es el verdadero evangelio, hermanos. Con el tema que yo te compartí hoy es para cerrar la Biblia, cerrar la cortina, apagar las luces e irnos, hermanos, porque este es el verdadero sentido de la Biblia. Este es el verdadero sentido, esta es la vértebra del cristianismo, mi amado. Fuera de esto no hay cristianismo. Esto es toda la Biblia nos va a llevar a la salvación, hermanos. Desde Génesis hasta Apocalipsis, toda la dirección es salvación eterna, las moradas eternas que el Señor Jesús se fue a hacernos cuando Él se regresó. Y Él dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no las hubiera, no hubiera ido yo. Por tanto, yo voy a hacerles un lugar para que en donde yo esté, ustedes también estén conmigo. Así es de que si usted cree este mensaje, mi amado, vamos a orar. Si hay peticiones, las vamos a poner ahí. Si no hay peticiones, queremos orar por todos, por los bebés, por los niños, por los adolescentes, por los adultos, por todos. Queremos orar. Pero también quiero que usted reflexione ahí en su casa, ahí en el silencio de su corazón. ¿Verdad? Dígale ahí, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias, mi Dios y mi Señor. Ahora entiendo el sentido de la Pascua. Ahora entiendo el símbolo profético de la Pascua, Señor. No es cualquier día. Es tu misma vida, Señor Jesús. Tú pasaste por alto todos mis delitos, como dice Efesios 2. Estando muertos en mis pecados, tú me diste vida. Dile ahí, con la convicción y con tu corazón, dile ahí, Señor mi Dios, perdóname. Yo creo que verdaderamente tú moriste en esa cruz. No merecías morir, pero por amor a mí, tú moriste. Resucitaste y estás sentado ahí en la diestra del Padre. Y tengo un lugar contigo. Perdóname, dile ahí con toda convicción, perdóname, Señor, por la vida tan sucia que había yo llevado.
Ya no quiero saber nada más de la borrachera, ya no quiero saber nada de adicciones, ya no quiero saber nada de pornografía, no quiero saber nada de prostitución. Ya el mundo me da asco, lo aborrezco, dile ahí. Y yo quiero probar de tu pan, ese pan limpio, ese pan no adulterado. Y quiero ser alimentado por tu palabra, mi Señor. Gracias, muchísimas gracias, mi Dios, por darnos una vez más la oportunidad de ser alimentados con tu palabra, mi Dios. Te pedimos por todos y cada uno de los presentes, todos los que nos escuchan y los que no nos escuchan, también oramos por ellos, mi Dios. Oramos por los enfermos. Mi Dios, te pedimos que tú nos guíes a través de estos días, porque estos días son malos, somos los últimos días, los últimos tiempos, Señor. Y queremos caminar de tu mano. Creemos que tú estás sobre toda esta pandemia, sobre todas estas cosas que están sucediendo. Te creemos, mi Señor. Y por fe vamos a seguirte, mi Dios. Por eso te ruego que tengas misericordia de nosotros y que nos guíes, Señor. Oramos por nuestros enemigos. Oramos por todos aquellos que nos vituperan y que hablan mal de nosotros mintiendo. Perdónalos, mi Dios, así como tú me has perdonado en Cristo, Señor. Y gracias, muchas gracias por dar tu vida, Señor Jesús. Estoy en deuda contigo, mi Señor. Y lo único que voy a hacer es adorarte. Dame sabiduría para criar a mis hijos. Dale sabiduría a los esposos para guiar a sus esposas y a su familia. Dale sabiduría a los ministros para que sigamos predicando tu palabra y tu verdadero evangelio, mi Dios. Queremos un lugar contigo. Queremos estar contigo, Señor, mi Dios. Sé que vienes pronto. El Espíritu y la novia dicen, ven, Señor. Sí, ven, Señor Jesús. Apocalipsis 1, en los primeros 3 versículos dice, el Señor viene pronto. Bendito seas tú, Señor, mi Dios. Gracias, muchísimas gracias, mi Dios. Te damos gloria y te damos honra. La alabanza es tuya, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Que Dios les bendiga, mis amados. Les quiero reiterar y repetir. Nos vemos el jueves a las 7 de la noche. Todos los domingos, 2 de la tarde. Todos listos, por favor. También les digo que vamos a estar compartiendo los videos. Padres de familia, les pido que por favor se sienten con sus hijos. Ya pusimos los videos, algunos videos en línea, ahí en YouTube. Por favor, se los encargamos. Padres, siéntense con Biblia en mano con sus hijitos. Oren por ellos. Nosotros estamos orando por ellos. Les pedimos oraciones para que los maestros sigan ministrando la palabra del Señor. Así es de que un abrazo en el Señor, mis amados. Que Dios les bendiga y nos miramos el jueves por esta vía. Si Dios lo permite, mi amado hermano. Dios les bendiga.